Bueno, buenas noches, tardes o días, dependiendo desde qué momento o qué lugar ustedes lleguen a ver este video. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para mi canal de YouTube. Les pido disculpas si de pronto sienten que me demoro mucho en subir videos, pero es que entre diferentes responsabilidades, tanto académicas como laborales y mi vida personal, pues se va volviendo complicado sostener el canal. Pero les prometo que intentaré seguir más activo y traer unas discusiones bien interesantes. En esta ocasión les traigo un video que será como una especie de reseña crítica, pero no tan reseña porque aunque a partir de la obra de Gray voy a realizar una crítica fuerte al pensamiento liberal, filosofía liberal, por ende capitalismo, no me remitiré todo el tiempo al libro, pero me baso en él. Quédate hasta el final del video. Comencemos. Los orígenes del liberalismo, el individualismo metodológico, la modernidad y por qué es inevitable que estos juntos estrellen en el nihilismo más abstracto, peor aún, ¿cierto? Esta y más será la crítica que realizaré en este video. Neoliberalismo, liberalismo, ahora últimamente degenerado en progresismo. Sí, los progresistas son liberales de izquierda, son izquierda indefinida, divagante, que los separa una línea muy cortica de la derecha extravagante, neoliberal y posmoderna. Ya vamos a ver por qué. Sigamos. Para hacer este video me estoy basando en la obra de John Gray, Las dos caras del liberalismo. Este libro lo recomiendo mucho, es un libro muy bueno, eh, me gustó bastante. Es una recopilación del pensamiento liberal desde Hobbes, Locke, Kant, Rousseau, Voltaire, Rawls, Mills, Hayek, Isaiah Berlin. Es un libro muy bueno, es sencillo, no tienes que tener una formación muy avanzada para leerlo, aunque sí que si la tienes mucho mejor, evidentemente, pero no, les prometo que el libro no es difícil de leer, es muy bueno, a mí me ha gustado bastante y bueno, les contaré sobre el autor. John Gray es un filósofo político británico, actualmente es profesor de pensamiento europeo en la London School of Economics y de ciencia política en la Universidad de Oxford. Como pueden ver, John Gray, el autor de este libro, es un académico bastante cotizado. A continuación voy a realizar una crítica al liberalismo a partir de Gray, porque aunque Gray se reconoce como liberal, él pretende fundar una nueva corriente de pensamiento liberal superando los liberalismos que lo anteceden. Es decir, este libro es una crítica al liberalismo que antecede a Gray, al liberalismo específicamente de consenso racional. Ahora, Gray propone reevaluar este liberalismo de consenso racional que cree que existe un mejor modo de vida posible para todos los seres humanos y él pretende fundar un liberalismo que él llama, entre comillas, lo voy a poner entre comillas, liberalismo de modus vivendi, una corriente de pensamiento que vendría de Isaiah Berlin, el muy conocido pensador liberal británico de la posguerra, el que pone los cimientos para el pluralismo de valores y los conceptos de libertad positiva y libertad negativa que Berlin desarrolla en su obra magna Two Concepts of Liberty. Todo esto desemboca en el pluralismo de valores que Gray va a defender abiertamente en su obra. Así que, bueno, como les decía, Gray es un pensador liberal, pero que propone una nueva corriente liberal, que al final del libro él se va a autodefinir como un post-liberal. ¿Qué sería un post-liberal? Un post-liberal sería básicamente un postmoderno. ¿Por qué? Porque si la modernidad es eventualmente la victoria del liberalismo y si Gray pretende fundar una corriente postliberal, entonces
Por ende, Gray es un posmoderno. Yo lo llamaré también un progresista. Para mí, Gray es un progre anglosajón. Este libro se publicó en 2004, mucho antes de que Gray pudiera saber con exactitud lo que podría provocar esta corriente de pensamiento, lo que desemboca hoy en las sociedades multiculturales occidentales de hoy, en la sancochera multicultural. Pero bueno, sigamos. Pero tanto hablar de liberales y liberalismo a todo esto, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo, muchos la conocen como la doctrina filosófica que defiende la libertad. Que la podemos poner también entre comillas, ¿cierto? Porque es que los liberales parece que se han apropiado del concepto de libertad como si ellos lo hubieran inventado, ¿cierto? Pero eso es muy bonito, obviamente, pues, ¿quién no quiere ser libre? Pero yo me pregunto, ¿qué pasa cuando dos libertades entran en conflicto? A partir de este libro de Gray nos damos cuenta, porque es una recopilación de la historia del pensamiento liberal, nos damos cuenta que no existe ningún principio liberal que tenga una respuesta total hacia un conflicto de valores. Es decir, cuando dos libertades entran en conflicto, realmente ningún liberal tiene la respuesta adecuada. Pues incluso entre ellos se tiran la pelota y piensan cosas distintas. Pero bueno, sigamos. Para comprender el liberalismo, tenemos que remitirnos a tiempo atrás. Por allá en el siglo XVIII, las prerrogativas de las monarquías europeas empezaron a resultar inaceptables. Sin embargo, las ideas liberales pueden encontrar sus orígenes en muchos siglos atrás. Por ejemplo, en el siglo XIII, en plena Edad Media europea, un rey podía pedir impuestos ante el casamiento de una hija, en caso de guerra, o tomar la tierra de algún feudo prácticamente cuando le viniera en gana. Por primera vez en el año 1215, cuando gobernaba en Inglaterra el rey Juan sin tierra, los nobles lo hacen firmar un acuerdo para que consultase a la nobleza cada vez que quisiera subir los impuestos. Con esta introducción podemos ver que el liberalismo político en estos acontecimientos encuentra un precursor fuerte, un precursor del liberalismo político. Pero, ¿qué hay de la libertad individual, de la filosofía del individuo políticamente soberano? ¿Hay algún antecedente histórico claro sobre esto? Pueden haber muchos, pero hay uno muy importante, muy reciente, que muchos lo obvian, del que poco se habla. ¿Crees saber cuál es? ¿No? Vamos a ver. En el año 1517, Martín Lutero promulga sus famosas 95 tesis, la Reforma Protestante. Y ahora, tú estarás pensando, ¿qué tiene que ver un ex cura católico, luego pastor protestante, con la aparición del liberalismo y luego con la posterior aparición también del capitalismo? Pues tiene mucho que ver. Aquí te explico por qué. Es que la reforma protestante de Lutero es muy importante para comprender la aparición de la idea de individuo. Cuando Lutero desprende a la persona, al creyente de su moral, es decir, de la moral católica, y se lo deja solo ante Dios, es este uno de los sucesos más importantes de fundación de la idea de individuo hacia los inicios de la modernidad. Es el protestantismo en general los que han acompañado al liberalismo a partir de allí y toda la modernidad, por ende al capitalismo también, porque es Lutero y su reforma quien elimina los votos de pobreza, obediencia y castidad. Al perderse estos tres valores católicos se comienza a pavimentar el camino hacia la modernidad, hacia el capitalismo y sus antivalores intrínsecos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el protestante, ser rico ya no está mal visto. El rico está bendecido. El rico es un ungido por Dios. Ahora, con esto yo no quiero decir, con esto yo no estoy legitimando supuestamente un orden católico y premoderno.
ya me van a tratar de ultracatólico, de tradicionalista católico, y no, ni mucho menos. Yo ni siquiera soy una persona religiosa, pero esa es la realidad que se da para la aparición del capitalismo, de la filosofía liberal y del individuo, la más reciente. Desde una perspectiva marxista materialista, es decir, para Marx no es que el capitalismo sea el peor sistema económico, sino que es mejor a todos los que lo anteceden, simplemente, nada más. Se parte del capitalismo hacia la sociedad socialista, partiendo de lo que hay. Lo que tampoco quiere decir que todo lo que hubiera antes del capitalismo, es decir, en la premodernidad, sea algo a tirar a la basura. Algunas cosas deberán ser preservadas, de alguna forma revolucionaria, nada más, cosa que no sucede con muchos liberales, progresistas y derecha extravagante, izquierda indefinida en general. ¿Por qué? Por ejemplo, para muchos liberales todo lo que hay antes del capitalismo es una completa abominación. Es más desde estos sectores donde proviene esos mitos de la Edad Media como algo bastante oscuro y confuso y atrasado y arcaico. Aquí no estamos defendiendo la Edad Media ni la premodernidad, pero que sobre la Edad Media se dicen mentiras es verdad. Hay unos estudios muy interesantes sobre eso. Ahora, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, en el Foro Económico Mundial de Davos recordemos a Milei diciendo que con el capitalismo prácticamente que se funda la riqueza, se aparece la libertad y nosotros vivimos mejor en teoría, en relación a estas ideas, por lo menos es lo que ellos piensan. Sin embargo, eso no es realmente cierto. Aunque el Producto Interno Bruto de los países se haya disparado, evidentemente desde la Revolución Industrial, realmente no es bastante comparable con una sociedad premoderna o un imperio romano o un antiguo Egipto, no es de ningún modo comparable. Por otro lado, que nosotros tengamos acceso a Internet, a cualquier aparatejo tecnológico que a ustedes se les ocurra y tengamos medianamente bastante ayuda tecnológica, que el capitalismo haya reforzado de tal manera las fuerzas productivas, no quiere decir que nosotros vivamos mejor que, digamos, un rey de la Edad Media en el siglo XIII. De ningún modo quiere decir eso. ¿A qué voy con esto? La libertad, la justicia, el comercio son fenómenos precapitalistas. Existían antes del capitalismo. Ahora ven por qué digo que los liberales tienen secuestrada la libertad. Continuemos. En ese orden de ideas es que filósofos políticos como John Locke, John Stuart Mill, Voltaire o Rousseau comenzaron a plantear qué límites debe tener el Estado respecto de algunos derechos de los individuos que supuestamente serían irrenunciables, como el derecho a la vida, derecho a la libertad política, a la libertad de credo, asociación, etc. Estos serían una base importante de lo que hoy conocemos como derechos humanos, además que estos son los principios de la Revolución Francesa, lo que demuestra que para su tiempo el liberalismo político, sin duda, hacía aportes muy valiosos, pero que con el transcurrir de la modernidad va cayendo en serias inconsistencias de fondo. ¿Por qué? Vamos a Gray. El Estado liberal se originó en la búsqueda de un modus vivendi. Los regímenes liberales contemporáneos son floraciones tardías de un proyecto de tolerancia que se inició en Europa en el siglo XVI. Sin embargo, el ideal de tolerancia que hemos heredado encarna dos filosofías que son incompatibles. Por un lado, la creencia de que los seres humanos pueden florecer en muchas formas de vida. Este es John Gray, las dos caras del liberalismo. Sigamos. John Gray plantea que el futuro del liberalismo debe ser abandonar la búsqueda de un consenso racional sobre el mejor modo de vida posible. El ideal de tolerancia liberal fracasó con el multiculturalismo actual en las sociedades posmodernas. El ideal de la tolerancia como un camino hacia la única verdad
fue formulado canónicamente por Locke. Y en Hobbes también. En Hobbes la tolerancia va a ser una estrategia de paz. Sigamos. Como podemos ver, Gray en su obra va comprendiendo que el liberalismo más clásico que lo antecede a él es la total exaltación del estilo de vida occidental. Es la ideología que legitimó todo el colonialismo. Basta simplemente con leer a Locke y sus tratados sobre el gobierno civil, la esclavitud y después la explotación asalariada, que no es más que una continuación moderna de la esclavitud, evidentemente. ¿Por qué? Porque para el patrón es más barato tener un obrero que un esclavo. Todo esto en nombre del progreso. Qué bonito, ¿no? Sigamos. Los liberales clásicos, desde Locke, Mills, incluso Rawls, defendían la idea de que existe un mejor modo de vida posible para los seres humanos, basado en el contractualismo y el derecho natural, si es que este último existe, porque para pensar en un derecho natural estaríamos cayendo en una idea metafísica, porque para que existiese tendría que haber una entidad supraterrenal que lo garantizase. Por lo tanto, no existe tal cosa como el derecho natural, sino que el derecho siempre es positivo, ni siquiera la idea de libertad. Ojo, ya vamos a ver, porque la libertad nace con la sociedad política, no antes. Antes no existía la libertad. Actuar por instinto no es ser libre, de ningún modo. Este es un problema que se encuentra en muchos liberales, al darle demasiada prioridad a la libertad negativa formulada por Isaiah Berlin. ¿Por qué es un problema? Porque la ausencia de coacción prácticamente no existe en ningún ámbito de la vida. En cambio, la libertad positiva, que sería la capacidad de acción, evidentemente sí. A continuación, Gray hace de sus mejores críticas contra la tradición liberal. Veamos. Como he dicho antes, Gray está criticando que el liberalismo clásico se basa en la exaltación de Occidente, la conquista del proyecto ilustrado a nivel mundial, es decir, Gray en últimas acusa al liberalismo de teleologicismo. A medida que los pueblos del mundo aceptan la modernidad, o sea, la economía de mercado, se iban a ir más o menos homogeneizando, incluso y a pesar de acabar con cualquier tradición X o Y en el mundo que no fuese compatible con los antivalores capitalistas. Eso de ver algo muy oscuro, ¿no les parece? Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el proyecto moderno entra en evidente crisis, es que las cosas comienzan a replantearse según Gray. El liberalismo como doctrina política se hace confusa, es decir, cuando los pensadores liberales sostienen que el liberalismo es una doctrina estrictamente política, quieren decir que no depende de ninguna concepción global del bien, por lo que aquí ya hay un problema. Por ejemplo, un pensador tan importante para la tradición liberal como Rawls está encerrado en una suprema ironía. Esto lo dice Gray, ojo, no yo. Veamos. En el fondo, su propuesta no es para nada política. Es de hecho un tipo de legalismo antipolítico, porque obvia por completo la dimensión óntica de la política. Entre los liberales tienen diferentes concepciones del bien, que en algunos casos son irreconciliables entre sí. ¿A qué voy con esto? Que el liberalismo, que en muchos casos es, si acaso, no es más que una filosofía del derecho, la filosofía política, que es otra cosa, debe ir más allá. Porque teniendo en cuenta que todo es político, si este último choca con ética o moral, siempre debe prevalecer lo político. Esa es la esencia de la sociedad política, algo que Aristóteles llama eutaxia en sentido político, en su tratado sobre política al final de la Ética Nicomaquea. O sea, en Aristóteles la ética siempre desemboca en la política. Como dije antes, una filosofía política no puede depender de ninguna concepción del bien. Recuerda, esto es John Gray criticando el liberalismo que lo antecede. Sin embargo, Gray es un liberal o un postliberal. Pero entonces, ¿qué es lo que propone Gray? Veamos. Hasta aquí hemos visto que Gray critica los liberalismos de consenso racional que lo anteceden. Por consiguiente, critica
la civilización universal, ilustrada, el iluminismo. Sin embargo, ya veremos que el liberalismo de modus vivendi que propone lleva irremediablemente a lo mismo. Porque, oh, sorpresa, Gray, la obra de Gray no trasciende de la economía de mercado, obviamente. Para él, las instituciones que pueden garantizar ese liberalismo de modus vivendi son precisamente las instituciones liberales. Si el proyecto ilustrado implica la civilización universal, con además un individuo completamente desarraigado y sin tradiciones, es decir, una abstracción completamente vacía, un consumidor. El hombre moderno y ahora posmoderno no es más que un superhombre nihilista nietzscheano, a secas. El liberalismo de modus vivendi también porque deja las relaciones sociales de producción del sistema capitalista completamente intactas. O sea, Gray, tú pareces que separas el sistema económico del resto de la sociedad, cuando es todo lo contrario. Es que la sociedad no es más que un reflejo del sistema económico. Es la superestructura marxista que nos demuestra que las personas tenemos la ideología, la moral de la clase dominante. Son los aparatos ideológicos del Estado desarrollados muy bien por Luis Althusser. Continuemos. Es decir, las personas tenemos la ideología, la moral de la clase dominante, de la burguesía. ¿Y sabes cuál es el problema con esto? Gray, te lo digo, que los ricos, y principalmente los ricos del siglo XXI, no tienen ideología, no tienen moral. Su amo es el dinero. Y si esta gente es la que nos va a garantizar el liberalismo de modus vivendi que tú propones, Gray, pues te cuento, Gray, y a los liberales progres que defienden básicamente dejar el sistema como está, que vamos a desembocar en el nihilismo. Sí, en el nihilismo. Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848. Y ustedes dirán, Marx, Marx, Marx. Siempre vuelvo a Marx. Y es que yo quisiera no ser un dogmático marxista, pero es que el aporte que Marx, el marxismo en general, hacia las ciencias sociales es innegable. En el Manifiesto Comunista, Marx nos demuestra que la mercancía en el sistema de producción capitalista puede tomar cualquier forma. Basta con ver en las sociedades posmodernas cómo hasta un bebé puede ser una mercancía. Por ejemplo, el alquiler de vientres, ¿qué es? Es un mercado de bebés. Eso es. Este es el mundo que tú quieres, Gray. Sigamos. Gray propone el liberalismo de modus vivendi que acepta que el ser humano puede florecer de muchas formas diferentes y lo basa en un pluralismo de valores. ¿Qué es esto? Sigamos. Y aquí lo voy a leer textual del libro. El pluralismo de valores es una explicación de la vida ética tal y como la encontramos. Y vuelvo a Marx, lo siento, pero es que es necesario. Y su crítica fundamental a Feuerbach en sus 11 tesis. Hasta aquí, lo que critica Marx fervientemente es: los filósofos lo único que han hecho es intentar de interpretar el mundo y nunca de transformarlo, cuando de eso se trata. Pero bueno, sigamos. Sigo leyendo textualmente a Gray. Todos tienen en común la proposición de que hay muchos tipos de buena vida, algunos de los cuales no pueden compararse en valor. Gray, yo siento que debería aclararnos si en verdad para él cualquier modo de vida posible que nos imaginemos es legítimo. Sería importante que aclarara eso, ¿no? Algunas variedades de la buena vida no son ni mejores ni peores que las demás, ni tienen el mismo valor, sino que son inconmensurables, son valorables de maneras diferentes. De forma similar, algunos regímenes no son ni más ni menos legítimos que los demás, son legítimos por diferentes razones. Aquí Gray está mintiendo, porque su obra nos deja ver que Gray es un anticomunista confeso. Es un anticomunista confeso. Antimarxista también. Así que
Para Gray, no cualquier régimen es legítimo. Está mintiendo. Sigamos. Sigo leyendo textualmente a Gray y su propuesta de liberalismo de modus vivendi. Todo lo que el pluralismo de valores implica es que las morales poderosamente universalistas, religiosas o políticas son ilusiones. De la manera en que suele interpretarse el liberalismo es justamente una de esas morales universalistas, en la medida en que sostiene que un régimen, y solo uno, puede ser plenamente legítimo. Me parece que aquí Gray comienza a verse muy posliberal. Bueno, sigamos. Continúo leyendo textualmente a Gray. La defensa del modus vivendi no se basa en que sea un tipo de valor trascendente que todos los modos de vida están obligados a ensalzar, sino en que todos o casi todos los modos de vida tienen intereses que hacen que valga la pena intentar llegar a una coexistencia pacífica. Miren lo que sigue. Merece la pena intentar llegar a una coexistencia pacífica solo en la medida en que así se satisfacen los intereses humanos. De nuevo, Gray debe decirnos si en efecto cualquier modo de vida posible podría ser legítimo. De ser así, qué miedo. Suena bastante oscuro, ¿no? Es que, es que Gray debería responder a estas críticas porque si en verdad él piensa que cualquier modo de vida en efecto podría ser legítimo y posible y caber dentro de su sociedad liberal de modus vivendi, eso además de ser oscuro es hasta ingenuidad política, es un ingenuo político porque en serio tú piensas que un tradicionalista católico puede ser un liberal de modus vivendi. ¿En serio tú crees que un fundamentalista islámico podría ser un liberal de modus vivendi? O sea, esto no tiene sentido. Peor aún, Gray, ¿tú en serio piensas que un fascista puede ser un liberal de modus vivendi? Yo pienso que Gray debería responder a eso. ¿O qué va a hacer él con estas personas en una eventual, perdón, sociedad liberal de modus vivendi? O sea, lo que yo veo en la obra de Gray, y es como les decía antes, para mí Gray es un progresista. Esta obra fue escrita seguramente 2002-2003. Esto es progresismo puro y duro. Lo que sucede con Gray es que él, en el fondo, está renunciando a la verdad. Y mucho ojo con esto, porque nos lo dice abiertamente, literal. Se los leo. A diferencia de la tolerancia liberal, el modus vivendi no alberga la esperanza de que el mundo convergirá algún día en la verdad. No busca la convergencia en la verdad, ni siquiera en la verdad del pluralismo de valores. Gray nos dice abiertamente que el liberalismo de modus vivendi que él propone renuncia a la verdad. Esto es algo preocupante, porque Gray incluso está renunciando a una de las responsabilidades más importantes y fundamentales de un intelectual, muy bien desarrollada por Noam Chomsky en su ensayo que habla específicamente de eso, la responsabilidad de los intelectuales. Pero bueno, este es John Gray, el liberal progresista. Sigamos. Gray y el liberalismo de modus vivendi, al dejar completamente intactas las relaciones sociales de producción capitalista, lo que lo hace es en un progre liberal a secas, ya sea de izquierda o de derecha, que son, pues, hoy en día son casi lo mismo a nivel sociológico. Es decir, ¿qué diferencia hay? Pongámonos a pensar, ¿qué diferencia hay entre Javier Milei y Beatriz Preciado, por ejemplo? En el fondo, no hay ninguna diferencia. Es que un liberal es un progre que no quiere pagar impuestos. Y un progre es un liberal que quiere satisfacer sus demandas, mejor dicho, sus deseos, con los impuestos de los demás, con el Estado. Continuaré leyendo textualmente a Gray. La idea de que la vida política podría transcurrir sin ilusiones es en sí misma ilusoria.
Aun si la política resultara posible sin ilusiones, tampoco estaría libre de pérdidas, como bien comprendió Nietzsche. Y cita a Nietzsche: Gray, eres un nihilista. La ilusión puede ser una condición necesaria para la existencia de algunas formas de vida que merecen la pena vivirse. Escuchen esto. La teoría del modus vivendi no imagina que un mundo sin ilusiones sea posible o totalmente deseable. Solo intenta curarnos de las falsas esperanzas que acompañan a las filosofías que prometen el fin de los conflictos de valor. Leyendo a Gray, yo siento que Gray nos está diciendo básicamente como que este mundo no tiene sentido, que nunca podremos dárselo y que le demos rienda suelta a nuestras pasiones. Me hace recordar esa cita tan famosa de Voltaire que dice: perdonémonos mutuamente nuestras locuras. Me parece que esa es básicamente la propuesta de Gray. Ha abandonado la verdad, la vida no tiene sentido, ahora los individuos, las personas de su sociedad liberal de modus vivendi van a satisfacer sus demandas, o bien sea con el capital, o bien sea con el Estado. Y al cerrarle la puerta a la verdad, le abre la puerta a cualquier modo de vida posible, porque él no responde bien, cabalmente, cuál es el modo de vida posible o cuáles son posibles en su sociedad liberal de modus vivendi. Por ende, nos hace pensar que podría ser cualquiera. Esto, en últimas, me hace recordar la obra de Francis Fukuyama muy conocida, El fin de la historia y el último hombre, en el que Francis Fukuyama nos está alertando de una eventual sociedad, puede ser posliberal, pero en la que en últimas el capitalismo ha triunfado y no tiene ningún límite, ni material, ni legal, ni de ningún otro tipo, y en el que en esa distopía ciberpunk posliberal podríamos desembocar en teorías tan peligrosas como el transhumanismo, que pues no yendo muy lejos, en esta posmodernidad las teorías queer o transgenerismos no están muy lejos de eso que digamos. ¿O ustedes qué piensan? Bueno, ahora, llegando al final de este video, yo quiero concluir con una cita textual de Marx y Engels, del Manifiesto Comunista de 1848. Y siempre volvemos a Marx. Leo textualmente a Marx y a Engels: todo lo que era sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas con desilusión. Y con esto llego al final de este video. Saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, recuerda darle like, comentar y suscribirte. Es muy importante para mí tu apoyo. Abajo dejaré mis redes sociales y mi Patreon. Si puedes colaborar para que yo siga realizando este trabajo, te lo agradecería mucho. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.